Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un poco difónica, como le expliqué a tu compañero, pero gracias a Dios con prueba negativa de COVID. Qué suerte, doctora, eso es algo para Ay, sí, festejar. la verdad que sí, porque ahora cualquier gripecita, uno de los primeros que le viene en la cabeza que puede ser COVID. Estamos Exactamente. todos traumados con eso y es la época. De repente, en fin. Lo cierto es que es eso, sí, un simple estado tal vez un poco difónica, un resfrío que también después del juicio que tuvimos, de los alegatos que ya presentamos contra el Estado, etcétera, también te desgasta un poco, ¿verdad? Me Y bueno, las imagino, órdenes. sí, me imagino, doctora, ya que abordaste ese tema y hablaste del juicio del doctor Bonifacio Ríos y de también Carlos Fernández Gadea, Sí. comentarnos un poco qué solicitaron en el alegato escrito que presentaron. Bueno, en 178 páginas, muchas cosas, pero te puedo resumir en la posición de la comisión que sí fue mucho más breve porque es el estilo propio de la Comisión Interamericana ser bastante puntuales. En primer lugar, que se declare que el Estado paraguayo ha incumplido el artículo 8, que es la garantía judicial, que es una réplica de nuestro artículo 17, ¿sí? Sí. También ha incumplido el artículo 16, en donde se establece que debe haber tribunales independientes. Esas son normas constitucionales nuestras. Eh, También se ha solicitado la condena por parte del Estado, que no sé cómo piensan no ser condenados por el artículo 25 de la Convención Americana, que habla de recursos rápidos y efectivos y sencillos, refiriendo entonces en consecuencia a que las acciones de inconstitucionalidad se resolvieron primero en 6 años. Encima se les echa lo que resolvieron en calidad de ministro al conformar la sala constitucional de la Corte. Luego se presenta la declaratoria por la Fiscalía General del Estado y por las partes afectadas, tanto el doctor Carlos Fernández Gadea como Bonifacio Ríos Ábalos. Perfecto. Se presenta esa declaratoria y se resuelven luego de 10 años. O sea, estamos hablando de 16 años. En el año 2019. Con esas aclaratorias, estas resoluciones 951 y 952 quedaron firmes y pasaron a autoridad de cosa juzgada. Porque nuestra ley, en el artículo 17 de la ley 609, solamente admite contra acuerdos y sentencias las aclaratorias, son irrecurribles. O sea, no existe nulidad, no existe amplia verificación, no existen revisiones. Por ejemplo, como lo planteó el perito del Estado. En la parte penal sí tenemos revisiones, lo sabemos. Pero el artículo 17 exclusivamente, taxativamente prohíbe la irrecurribilidad. Consecuentemente, consideramos que no tiene ninguna posibilidad el Estado de no ser condenado por el artículo 25. O por retardo, porque fue 16 años, uno, dos, porque no fue efectivo, porque se resolvieron y no lo cumplieron, y tres, porque encima dice que hay una resolución administrativa, la 2382, que anula. Pero ¿dentro de qué contexto legal anula, siendo que las aclaratorias salieron en el año 2019 y la dejaron a autoridad de cosas juzgadas? Y las resoluciones y acuerdos, sentencias de la Corte, si ustedes leen, es cortito el artículo 17 de la ley 609, ahí quedó entonces que o sirve o no sirve, o es efectivo o no. O sea, el Estado sentó una doble posición. Entonces, o va a ser condenado por una o va a ser condenado por otra, pero sí va a ser condenado por el artículo 25 de la Convención Americana, porque su recurso no fue sencillo, no fue rápido y no fue efectivo. Encima de ser muy confuso, porque esta aclaratoria
que salió en el 2019, tuvo otra aclaratoria, más, todavía, como si fuera poco. Entonces, luego de eso, anulan, por presión de la Cámara, la cédula de notificación. No anulan y no pueden luego anular más un fallo firme con autoridad de cosas juzgadas. Entonces, en consecuencia, nosotros estamos muy confiados en que sean condenados por el artículo 8, por el artículo 25 y por el artículo 9, que es el principio de legalidad, que es la falta de la ley previa que debe definir, determinar lo que es mal desempeño, y también el procedimiento, porque el procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional es un marco como todas las constituciones. O sea, las constituciones no pueden prever todas las conductas. Es un marco dentro del cual luego los legisladores deben trabajar, sacar una ley, resolver, sancionar, promulgar, estudiar, etcétera. Pero ¿qué sucede acá? Que ellos fueron juzgados por una resolución nada más y nada menos que de la Cámara de Senadores. O sea, Cámara de Senadores, posterior a la acusación. Ni siquiera ya estamos hablando de ambas cámaras que resuelven una ley o una resolución o lo que fuese. Estamos hablando que la Cámara de Senadores actualmente tiene la suma del poder público prohibido por la Constitución Nacional y prohibido también por la Convención Americana en un Estado democrático de derecho. Entonces consideramos que van a ser condenados, reitero, por el 8, por el 9, Convención Americana, por el 9, por el 25, y nosotros solicitamos por el artículo 2. El artículo 2 es la adecuación de la legislación interna. En general, no existe mucha jurisprudencia al respecto, que obliga a los estados a adecuar su legislación interna. Doctora, sin embargo... Doctora, sí, te Sí. consulto. Lo que pasa es que la Cámara de Senadores actúa como juez porque en la misma Constitución está también, no es que se suma al poder, Claro. pero si está en la misma Constitución, no. Claro. Ahí por lo menos yo no le veo irregularidad de que sea la Cámara la que condena, teniendo en cuenta que la que acusa es la de diputados, ¿verdad? Por lo menos Claro. porque está en la Constitución. Capaz que otros puntos de repente coincida contigo, pero en ese por lo menos no. Pero Bueno, y te explico por qué. aparte ¿Por digo nomás, qué? doctora, que es cierto, tenés razón lo de los años que pasan, pero habría también que hacer esa crítica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no digo solo por esto. Ahora, por ejemplo, se hizo una acusación contra el Paraguay por el caso Santiago Leguizamón, ocurrido en Sí, después de mucho tiempo. 1991. Sí, Y sí. también se hizo ahora otra acusación justamente por el caso de Alejandro Nissen, el fiscal, ex fiscal, Sí, sí, sí. y es del 2004. Y el caso de los ministros es del 2003 también. El tiempo que pasa allá Claro. no está para dar cátedra, por lo menos en ese caso. Bueno, en realidad eso tiene una explicación que se encuentra en el reglamento. Resulta ser que casi siempre los casos deben ser emblemáticos, no siempre son casos individuales, sino que puedan marcar en la región marcar en la región un método, un sistema de no repetición, ¿sí? Entonces, por esas circunstancias y la recarga excesiva que hay por la falta de la aplicación de los tribunales nacionales, hacen que realmente se tarde bastante. Ahora con los sistemas electrónicos se han facilitado más, pero de propósito, es que se realiza muchas veces que pase el momento político. Porque hay momentos políticos en donde no va a ser posible llevar adelante ni que sean efectivos, que al final lo que se quiere es no condenar como en los estrados civiles nacionales, condenar para que se pueda mejorar, para que se pueda contribuir. Eso por un lado. Y con relación a la discrepancia con el artículo 225, habla que la Cámara de Senadores se constituye en tribunal. Perfecto. La Cámara de Diputados se constituye en acusadora. Perfecto. Pero habla de mal desempeño y no determinan. Y si lees la sesión de la convención
cuando se estudió el caso, Fernando Arévalo explicó claramente, y también Cano Radil, que fue uno de sus redactores que le puede consultar, que eso debería ser determinado por ley, el procedimiento, porque también se discutió si cuando alguien era en su momento acusado, procesado, ya inmediatamente debería ser suspendido. También fue un debate. Entonces, se encuentra el artículo 225, pero no está reglamentado Eso ni sí, determinado no está para reglamentado. todos los puntos, todos los aspectos que requiere que se reglamente lo que es un mal desempeño, como lo tienen los magistrados inferiores. ¿Y por qué si la Constitución, por lógica, establece que los magistrados, el mal desempeño debe estar determinado en la ley? ¿Por qué no para los altos funcionarios? O sea, lo que pasa nomás es que acá se toma el artículo 225 de manera aislada. Ese artículo y nada más. Sí. Y el 17 de la Constitución, chao. Y el 261 menos. Y el 16 tampoco. Y así. Bueno, para explicarte un poco nomás la discrepancia. Pero sí es una crítica que se realiza que deben ser plazos más cortos como lo están haciendo. Lo que pasa es que antes todo se enviaba por correo común, convencional, no sé cómo, el máximo era un fax. Ahora, vía electrónica se va a facilitar mucho el tiempo, pero de todas maneras, el estudio siempre es muy exhaustivo y también los momentos políticos. Porque Entiendo. si queremos que el sistema interamericano marque estándares para mejorar la vigencia de los derechos humanos en los estados nacionales, porque no es un ataque. Nosotros en ese sentido nomás comprendemos mal. Cuando hay una denuncia, o sea, cuando hay una demanda ante la Corte Interamericana y se le demanda al Estado, en realidad, cuando el Estado piensa que es atacado y se defiende así, es para mejorar. Estos estándares se tienen que mejorar, ya que son los que interpretan. No decir, esto no sucede, esto no sucede, esto no sucede, esto no sucede, cuando sucede, sino de manera más digna, más, es decir, bueno, vamos a ver la manera de mejorar. Entiendo, Como doctora. Ecuador se allanó en un caso Gamba. Vamos a ver si podemos adecuar la ley de manera correcta, el artículo 225. Vamos a ver que sea convencional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los estados normalmente se sienten atacados y se defienden como los estados nacionales porque están acostumbrados a eso. Salvo ahora algunos estados ahora, como lo es Ecuador, por ejemplo. Hace poco Colombia le recusó al Pleno de la Corte por supuesta parcialidad, por ejemplo. Y no es la situación, porque es contribuir, porque es el órgano que aplica la Convención Americana que los estados ratificaron. Es para mejorar, es para dar recomendaciones y sentencias para mejorar. Bueno, no sé si está respondida la pregunta. Doctora, una cuestión. Bueno, Sí. la verdad que le habíamos llamado también con respecto al habeas corpus que usted presentó, el habeas corpus genérico Sí, a favor de todos los privados de libertad en la Penitenciaría sí, Nacional de Tacumbú. Finalmente fue sí, rechazado por el sí, Pleno de la Sala Penal, ¿verdad? Y sí, hablaba ahí específicamente de que si bien se vislumbra la exposición de motivos que ya son conocidas, que requieren un análisis más profundo de una solución global, es plausible de todas formas la intención de la profesional del derecho que anhela un mejor régimen de privación de libertad de todos los presos de la República de Paraguay. No obstante, la poca claridad de su presentación sumado a la forma que lo hizo privan de eficacia a la misma por el hecho por el cual el habeas corpus genérico requerido debe ser rechazado por improcedente y no cumplir los parámetros fijados en la norma que reglamenta la garantía, dice. O sea, la Corte finalmente rechazó sí, este es que punto. estaba esperando lo que rechace, no pensé que iban a hacerlo de una manera un poquito elegante. Sinceramente, me sorprende digamos, la prudencia, por llamarlo de alguna manera. Yo pensé que me iban a rechazar por improcedente sin fundamento, y punto. Pero ¿cómo lo hicieron de esta manera? A mí me da todos los argumentos, pero todos,
Y ya hablé con el comisionado, que también envió una nota casi en el mismo sentido. O sea que este rechazo hace que vos ahora te vas a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Pero Humanos. sin duda, porque todos los puntos establecidos ahí en ese habeas corpus, no hay ni una sola mentira. Y basta simplemente con una visión in loco, que lo pueden plantear, en venir a ver la situación y listo. Y cosa que yo solamente me centré en Tacumbú, pero porque no puedo abarcar todo el sistema como me hubiera gustado. De todas formas, esa denuncia más el pedido que hizo el mismo comisionado por la República del Paraguay van a estar anexados y que yo estoy preparando, solamente que estoy un poco cansada todavía de los alegatos del 2 de abril que presentamos. Tengo 6 meses desde la notificación. Lo único que le agradezco a la Corte es que hayan tenido la prudencia de decir, sí, tienen razón, pero no está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque no le pongo el nombre y el apellido de quien no puede comer el arroz podrido que tiene. O sea, eso es ridículo. Segundo, Pero hablan ellos de que hay el oficio para, que tendrían que haberlo hecho, el oficio para que informen todas las personas privadas de libertad que tienen condena y que no. Pero eso voy a solicitarlo ya como un informe a través de la Comisión Interamericana. O sea, aproximadamente yo te digo que en 1 mes y medio, 2 meses máximo, yo estaría presentando esa petición porque la comisión está interesada en esa presentación, pero para ver si nos marca un parámetro para las otras instituciones penitenciarias también. Y algo que sí realmente es muy importante, por favor, que alguna vez tengamos la carrera como lo tienen todos los países de Sudamérica, la carrera penitenciaria, como lo tiene la carrera policial, o sea, que estudien para ser guardias cárceles, que sepan cómo actuar, no como la otra vez que estaban sin luz, que no sabían qué hacer, que no podían entrar, que tenían que ser los pobres bomberos, los que sacaban los muertos. O sea, todas esas situaciones se van a estar planteando y me comprometo con ustedes, con ambos, en que van a ser los primeros en tener esa denuncia con la presentación. Y el número de la causa va a llevar su tiempo, sí, porque esto, ellos le dicen, son derechos progresivos. Pero ¿de cuándo es lo que estamos con derechos progresivos? El Panchito López ya hace desde el año 2004 salió la sentencia. Y en vez de ir mejorando, siempre hacia atrás. Bueno, muchísimas Ya gracias, hubo incendio doctora. otra vez, ya hubo un montón de cosas. Entonces, es un poco llamarle la atención al Estado y agendarlo. Hubiera sido magnífico que el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que yo soy suplente y que pienso renunciar, hubiera hecho ese trabajo. ¿Por qué hacerles recomendaciones? Hagan esto y esto. Y no es imposible ninguno de lo que está ahí. No es imposible. Pero ¿qué es lo que no quiere hacer la Corte? Lo que la Corte no quiere hacer. ¿Por qué no le interesa? Porque a nadie le interesa. Mira, a vos, Dios mío, leí todos los comentarios. La gente que está privada de libertad es como si fuera considerada la escoria humana. Y cualquiera de nosotros podemos estar privados de libertad el día de mañana. Llega un momento en que por violencia psicológica la gente se fue presa. ¿Sí o no? Sí. De verdad, cantidad inmensa fue. Estamos hablando de casi más de 2.000 personas privadas de libertad por violencia. Bueno, alguna será violencia física, otra, pero violencia psicológica. Espera, otra cosa, entre comillas, violencia patrimonial. O sea, si no le da la plata a su esposa de violencia patrimonial, se puede ir preso. Por ejemplo. Entonces, yo nomás digo, y ya no me voy a más involucrar con el tema del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, porque la veces que yo quiero hacer las cosas de manera conjunta, de hacer reuniones, de ir a hablar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, que es muy amable, Rafael, el director, mira, ninguna queja con él. Sinceramente te digo, no estoy hablando mal de él, porque es un sistema
del Estado que no le interesa la reinserción social de los individuos, pero lo que ellos no saben, lo que la sociedad no entiende, es que cualquiera puede ir preso simplemente porque se le ocurra a un fiscal. Y el juez de garantía va a aplicar exactamente lo que le diga al fiscal. Solamente Pedro Mayor Martínez era el único juez que le decía a los fiscales no, si no correspondía. Y últimamente Gustavo Amarilla. Por cualquier cosa los fiscales ahora te imputan, te acusan y ordenan tu detención. No. Y vamos a ver un poco ese tema de los decretos, ¿verdad? Del incumplimiento de los decretos que ahora mermó. Ya. Que encima considera inconstitucional totalmente, y estoy en la defensa de Rosa Martínez Baqueta por eso. ¿Cuántos detenidos hubieron? No era aglomeración, eso en la comisaría no tenían más ni para comer. Hay muchas cosas, pero que se podría haber mejorado si hay la intención. Pero la gente piensa que nuestra sociedad falta la educación en hacerle saber nuestros derechos son el derecho a la libertad. Y si se comete una infracción, un delito, que sea juzgado, y cuando ese hecho punible sea grave, muy grave, se ordene una prisión a los efectos de proteger a la sociedad y de que eso tampoco sobrepase los 2 años como ocurre y sin aplicar el artículo 19 de la Constitución Nacional. Porque eso es lo que pasa. Simplemente una imputación, si el fiscal quiere te va a dar medida. Porque jamás el juez va a salir en contra de lo que diga el fiscal. ¿Por qué? No sé cómo se volvió el superpoder la fiscalía. No sé en qué momento se volvieron dioses, pero es así. Doctora, sinceramente es lo que pienso. Te agradecemos mucho, doctora, este contacto y te tomamos la palabra de que nos vas a pasar el dato cuando vayas a lo internacional con relación al caso de las penitenciarías. Les envío, me comprometo, gracias por su tiempo y perdonen, pero ya me conocen, yo siempre hablo con mucha pasión, cosa que estoy disfónica, imagínate cuando no estoy. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, dale, doctora, un abrazo, amable. cuando quieran ustedes. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. La abogada